Dios le bendiga a todos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Quien les habla, este servidor, Francisco Pacheco. ¿Qué les parece si antes de iniciar le presentamos esta clase a nuestro Señor? Oremos. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Padre, en este momento queremos presentarte tu palabra, Señor, que va a ser hablada. Padre Celestial, que nosotros podamos entenderla claramente, pero que también, Señor, pueda ser ministrada en nuestro corazón y podamos, Señor, aplicarla en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos estudiando este libro maravilloso de Jeremías. En esta ocasión nos vamos a detener en el capítulo 29. El texto base a utilizar se encuentra entre el versículo 1 al 14. El tema para esta clase bíblica es una carta de consuelo. La verdad central expresa que la obediencia a la voluntad de Dios puede traernos sufrimientos físicos y desesperación emocional. Sin embargo, seamos fieles a pesar de todo. Verdad central con la que podemos identificarnos cada uno de nosotros. Para poder entender un poquito sobre el panorama que estaba viviendo el pueblo de Israel y Jeremías en este tiempo, vamos a darle un vistazo al fondo histórico. Y hallamos en que el pueblo de Israel había sido conquistado por el rey Nabucodonosor. Una gran parte de estas personas había sido exiliada en cautiverio hacia Babilonia y otras se quedaron en Judá gobernadas por el rey Sedequías, al que podemos apreciar como un rey títere, ya que no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y obedecía órdenes del rey Nabucodonosor. Anteriormente el Señor le había hablado al pueblo de Israel acerca del yugo que iba a pasar por el rey Nabucodonosor y Babilonia. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 27. Algunos encantadores y profetas pensaban que era provechoso alentar al pueblo de Israel acerca de que el cautiverio iba a durar poco tiempo, porque precisamente era lo que el pueblo de Israel quería escuchar. Y a esta parte póngale mucha atención. Ya teniendo una idea acerca del fondo histórico, ¿verdad? Podemos dividir esta clase bíblica en 4 partes. La primera de ellas la quiero titular como los recipientes de la carta. Jeremías, voy a leer el capítulo 29 de Jeremías, el verso 1 y el 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Dicen así. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. El 3 dice que por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí en estos dos versos que hace varios años el rey Nabucodonosor había cautivado el pueblo de Israel. Y la cantidad exacta de israelitas que fueron cautivados y llevados a Babilonia fueron de 10,000 personas. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 10 al 16.
Jeremías, por dirección de Dios, les escribe desde Jerusalén para enfrentar la influencia de los falsos profetas en los creyentes que estaban en Babilonia. Los falsos profetas decían que el cautiverio duraría poco. La carta es llevada por estos dos mensajeros, ¿verdad? Que de Sedequías, que le acabé de nombrar. Entonces, en este momento vemos cualidades de Jeremías. ¿Cuáles son? Responsabilidad, haciendo lo correcto, y valor para enviar las palabras verdaderas y correctivas al pueblo cautivo. Y esto nos da a entender que no podemos cambiar el mensaje de Dios. La segunda parte para esta clase bíblica se encuentra en Jeremías 29 del 4 al 6 y tiene como título Consejo para que traten de llevar vidas normales. Dice el verso 4, seguimos leyendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadla, plantad huertos y comed frutos de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no desmayéis. El profeta escribe la carta en nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es importante de aclarar o de nombrar porque sabemos y hemos leído en la Biblia que aquellos profetas que hablaban en nombre de Jehová falsamente no le esperaban nada bueno. Esto lo podemos ver, un ejemplo de ello en Jeremías capítulo 28, verso 15. El mensaje no era alentador. Los israelitas esperaban durar poco tiempo en cautiverio, pero la carta advierte que deben de establecerse mejor en Israel. O sea, la carta lo que advierte aquí es que lo más recomendable para el pueblo de Israel era que ellos se establecieran. La carta explica que era necesario establecerse en Babilonia, construir casa, plantar, producir alimento, casarse, tener familia, en fin, prepararse para un largo tiempo en cautiverio. Podemos ver que hasta este punto pareciera ser que la carta no le daba esperanza al pueblo de Israel. Pudiéramos pensar también, si lo vemos desde este punto de vista, que Sedequías y el rey de Babilonia habían prácticamente ganado, o se sentía bien, o tenían ventaja en este momento, hasta el momento de la carta, pues el largo cautiverio le favorecía a Sedequías y al rey Nabucodonosor. Porque, hablando específicamente de Sedequías, podemos ver que si el cautiverio terminaba, entonces venían los reyes que anteriormente habían reinado antes que él, y él iba a ser destituido. Y también, si el cautiverio terminaba, entonces Nabucodonosor fácilmente podría tener como un golpe de estado, podríamos decir, en Judá. Pero la carta explica el enunciado: multiplicaos allá y no desmayéis. O sea, que aunque pudiéramos ver, entre comillas, que lo que decía la carta no alentaba al pueblo de Israel, el principal propósito en este momento, hasta este punto, que tenía Dios para el pueblo de Israel era que se fortaleciera. Multiplicaos allá, que lo vemos en el verso 6, y no desmayéis, expresa fortalecimiento. Eso es lo que expresa. En cada proceso que pases, Dios te fortalece. Y Él tiene un plan maravilloso en tu vida. Aunque veas que en ese momento el panorama no te favorece. En el verso 7
podemos ver que el profeta Jeremías, en nombre de Jehová de los ejércitos, le dice al pueblo de Israel: procurad la paz de la ciudad a la cual os ha sido transportado, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y esto es un poquito chocante quizá para el pueblo de Israel, porque ¿cómo puede ser que en medio del enemigo yo tengo que procurar la paz, ¿verdad? Y estar tranquilo. Donde quiera que nosotros estemos, aún fuera en medio de algún enemigo o a pesar de cualquier situación que estamos pasando, debemos de procurar la paz. La oración constante es la herramienta que nos va a ayudar a vencer. También como cristianos nosotros estamos llamados a orar por nuestros enemigos. Y esto es lo que dice el verso 7, que procure la paz, pero que ore por aquellos, rogad, orar por aquellos que son vuestros enemigos. Un ejemplo de esto, de lo que escribió Jeremías, lo podemos ver en Mateo 5:44 y en Lucas 6:28, donde el mismo Mesías vuelve y dice un enunciado parecido: procurar la paz y orar por vuestros enemigos. Nosotros como cristianos estamos llamados a orar por nuestros enemigos, a buscar la paz entre ellos, a reflejar a Jesucristo, a través de nosotros reflejar a Jesucristo. La tercera parte para esta clase bíblica tiene como nombre una advertencia a tiempo. Jeremías 29, versículos 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. Dice el 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Wow, qué palabra tan fuerte. Recordemos que anteriormente yo había dicho que habían profetas y soñadores, falsos profetas y soñadores, que alentaban al pueblo de Israel diciéndole que el cautiverio iba a durar poco. Y yo considero que ellos le ofrecían falsas esperanzas. Si hacemos una comparación y llevamos estos falsos profetas al tiempo de hoy, vemos en estos días que muchas personas predican acerca del amor de Dios. Sí, hay que predicar de que el amor de Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que es misericordioso. Pero no podemos olvidar, ¿verdad? Muchas veces cuando Dios está descontento con nosotros, porque hay mensajes que deben de ser de correcciones. Y Dios muchas veces nos habla a nosotros y nos corrige. ¿Por qué Dios hace eso? Precisamente porque nos ama y no quiere que nosotros estemos desviados del camino correcto. Entonces ¿qué hace? Nos manda, nos alienta, nos da esta palabra de corrección para que nosotros podamos volver al camino y poder crecer y curar, ¿verdad?, estas partes que tenemos mal. Al final del verso 9 dice claramente: yo no los envié. Vemos con esta expresión la autoridad de Dios primeramente. Como él dice claramente: no los envié yo. Aquí vemos esta autoridad de Dios, pero también podemos ver el descontento que Dios tenía para estos profetas que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios y que estaban engañando con palabras falsas al pueblo cautivo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos decirla tal y como el Señor nos las da, hablarla claramente. A veces vemos personas, ¿verdad?, tratando de acomodar la palabra de Dios, tratando de decir solo las cosas buenas. Quizás vemos personas hablando de prosperidad, pero si Dios quiere corregirnos a nosotros,
Para que nosotros cambiemos de dirección, como decía antes, es porque precisamente no estamos andando bien, ¿verdad? Por el camino correcto. Entonces, nosotros como siervos de Dios no podemos estar quitándole ni agregándole, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Tenemos que decirla tal y como Él nos la da, aunque esta palabra sea de corrección. La profecía que nosotros más segura podemos tener es la Biblia. Y todo lo que viene de parte de Dios tiene que estar bajo la Biblia, bajo su palabra. Tiene que pasar por ese filtro. No hay más palabra segura que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna profecía que sea más segura que esa. Siempre la forma correcta de nosotros confirmar cualquier profecía o cualquier cosa que Dios nos dice es a través del filtro de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La cuarta parte y última para esta clase bíblica tiene como nombre una esperanza futura. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, pero en esta ocasión de los versos 10 al 14. No me voy a enfocar en todos los versos, sino en unos cuantos. Por ejemplo, el 11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, dice el 12, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la parte A del verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Los planes que Jehová tenía para su pueblo eran de bienestar y de paz, nunca fueron de mal. La intención que Dios tenía para ellos era de porvenir y esperanza. Y si vemos cada uno de estos versos del 10 al 14, podemos ver, hermanos, que Dios, basándonos, ¿verdad?, en estos versículos, Dios nunca quiere el mal para nosotros, no quiere vernos sufrir. La intención de Dios corregirnos es que nosotros cambiemos de dirección, que nosotros podamos arrepentirnos y que podamos crecer. Dios nunca va a querer que nosotros suframos. Al contrario, siempre va a tener planes de bien para nosotros. Principalmente, el que busca a Dios tiene que hacerlo de corazón. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros también para lograr el favor de Dios? Bueno, los versículos de Jeremías, del capítulo 29, del 11 al 14, nos dan la respuesta. Por ejemplo, invocar el nombre de Dios, ir a su presencia, orar, buscarle a Él de todo corazón. Si hacemos esto, ¿cuál será el resultado que nosotros vamos a tener? Vamos a tener recompensas, hermanos. Por ejemplo, una de ellas es que Él nos escuchará. Va a prestar su oído hacia lo que estamos hablando con Él, hacia lo que le estamos pidiendo. Nosotros le vamos a hallar. Lo único que nosotros tenemos que hacer simplemente es buscarlo de todo corazón. Si le buscamos en humildad, si entendemos qué es lo que el Señor quiere tratar con nosotros, y si nosotros corregimos nuestro camino mediante la palabra de Dios que nos corrige precisamente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener todos estos beneficios que acabo de nombrar. Quien lo busca en arrepentimiento y con todo el corazón hallará la liberación en el tiempo oportuno. Dios te bendiga. Ahora
permíteme que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque pudimos ver hoy, Padre, que tus pensamientos hacia nosotros son de paz, son de bienestar. Señor, ayúdanos a ser humildes, Señor, a ser obedientes cuando escuchamos tu palabra correctiva, Señor. Y a poder cambiar de dirección, Señor. Y a poder arreglar, Señor, lo que está mal, Padre, para continuar adelante y para crecer como siervos tuyos, Señor, como ministros, Señor Jesús. Señor, que nosotros cada día podamos entender que tu palabra son las que nos corrigen, Señor. Y que nosotros también podamos filtrar, Señor, lo que tú nos das a través precisamente de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes. Gracias, Señor. Permite que ellos puedan, Señor, aplicar tu palabra en sus corazones. Y permíteme a mí también, Señor, aplicarla, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias y nos vemos en una próxima ocasión.